Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Como podéis ver, vamos a continuar con Dragon Quest 2. En el capítulo anterior conseguimos un sello en esta ciudad tras enfrentarnos a algunos monstruos por orden del rey para demostrar nuestra valía, y tras ello nos llamaron las hadas, con la voz esa que nos contacta a veces. Cuando fuimos a ver qué pasaba era que necesitaban nuestra ayuda porque no podían contactar con el castillo de las hadas. Entonces, gracias a las sirenas pudimos ir allí porque ellas tenían el objeto que hacía aparecer el castillo, y al ir nos encontramos un monstruo que las estaba atacando. Tras derrotarlo y salvarlas, nos ha dicho que otro monstruo está atacando a las sirenas, que es a donde vamos a ir, al arrecife de las sirenas, a ver si podemos ayudarlas. Y de paso a ver si podemos encontrar los dos sellos que nos faltan, claro. Nah, no te preocupes. Exacto. 私たちの船ごと海の中に潜れるようになるのです。けどハープを弾くには条件が。私たちが人魚の許しをいただく必要があるのです。お願いできますか？知ってる。聞いたことあるよ。人魚に伝わる伝説で、人間と特別な絆を結んだ人魚のみが与えることができるって言われてる。そっか。私があんたたちに。任せておいて。大丈夫。私もあんたたちを信じてるし、あんたたちも同じだって信じてる。Pero tenía que ser con un beso, ¿no? では、心からの証を。口づけちょってするの？人魚の許しをあなたに。自分でしといてなんだけど、なんか不思議な感じだね。心に優しい波が流れ込んでくるような。これが人魚の許しなんだね。他のみんなも。ありがとうございます。お願いします。Ah, le tiene que dar uno a cada uno, vale. なんだ、手にするんだね。そりゃそうだよね。ドキドキした。これでマーメイドハープを奏でられるはず。いいよね。海に潜るための音色ってより、私たちの友情の曲って感じしちゃうね。確かに。私たちが友達になれたからこそ鳴らせる音ってことだもんね。なんかそれって熱くない？ええ、とっても熱いです。では
私たちは船へ。 Claro, vamos a bordo del barco y toca el arpa. Así podemos ir con ella, bajo el mar. ¿Y las sirenas? Mari, anda, también estáis el resto. Hola Martina, qué gusto veros con vida. Pero, ¿dónde están las demás? Contádmelo todo, quiero saberlo enseguida. Huyeron todas al santuario y se encerraron a cal y canto. Creo que prefirieron no luchar y quedarse allí mientras tanto. ¿El santuario? Es donde se guarda la trompa feérica, o lo era, al menos hasta que yo me la llevé. ¡Qué emocionante! Marimar y yo regresamos a la ciudad para informar a la reina de quién le había echado el guante. Pero luego vinieron esos monstruos y la reina ordenó que huyéramos de inmediato, así que nos adentramos en el mar, parecía lo más sensato. Mari, cuando paré, me di cuenta de que no estabas a mi lado, por eso vine a buscarte, para saber qué había pasado. ¡Ay, boba! ¿Arriesgaste tu vida por mí? ¿Y si te hubiera pasado algo? La culpa no me dejaría vivir. Exacto, por eso te he buscado por todos lados. Si no te llego a encontrar no me lo habría perdonado. ¿En serio le pusiste todo ese empeño? ¿Tanta fatiga? Estás un poco loquita, pero eres mi mejor amiga. Parece que el resto de las sirenas pudieron verse en gran aprieto. Dirijámonos al santuario a prestar auxilio. Sois tan amables, en serio. Es mejor que vayamos a mirar. Llevan mucho tiempo escondidas. ¿Cuánto más podrán aguantar? Monstruos zuyencos. ¿Cómo osan atacar a las pobres sirenas que solo desean vivir en paz bajo el mar? ¿Cómo osan? Ruego a vuestras mercedes que se mantengan resguardadas aquí. Partiremos al santuario en auxilio de sus amigas y volveremos cuanto antes. Id con cuidado, tenedlo presente. Y muchas gracias nuevamente. Vale. Vamos a ir a investigar primero. A ver qué cositas hay. Oro. Una tiara de plata. Oro. Una perla rosada. Una botellita de agua mágica.
oro. Vamos a ir por aquí, a ver si quedase algo. Si esta está. ¿Por qué se ha quedado aquí? Venís a ayudarnos, humanos, encantada en tal caso. Los monstruos persiguieron a mis amigas, id a darles un buen repaso. Espero aquí para dar la bienvenida a todas las que vayan volviendo, que tras el ataque cualquier cara amiga es consuelo tremendo. Bueno. Vale, ahora ya sí lo de la posada. Una mini medalla. Unas gafas de erudito. Oro. Y tengo que subir por aquí, ¿no? Ah, pues no. O sea, tengo que salir de aquí. Ah, vale. Ah, y hay bichos por aquí también. Bueno, claro. 甘いわね。 Y habrá objetos, porque igual con esto podemos encontrar la llave mágica si está hundida, ¿no? A ver, bueno, a ver si en el próximo me acuerdo. Es que estuve intentando conseguir oro. Y para ir más rápido lo pongo en táctica para que ataquen directamente. Que habré subido un par de niveles en el proceso, ¿eh? A ver, entonces...
Así emergemos. ¡Gigadein! ¡Sore! Pues qué bien, que me fastidio con la bruma. ¡Ixo! ¡Sore! A ver lo de los controles, porque... ¿cómo los puedo mirar? ¿L1 o L2? Vale, yo es que le estaba dando a R, por eso no me pasaba nada. Vale, vale. Era eso lo que quería mirar. ¡Ixo! ¡Sore!
oro, una fuente de plata, una perla rosada. A ver, ¿dónde salía a acceder? Ahí. Con que este es el santuario sagrado de las sirenas. Lenguas de sierpe y corazón de azufre, ¿cómo duermen sabiendo el daño que causan? No hay honra que respeten ni bondad que dejen en pie. Por favor, intenta mantener la calma. ¿La calma? ¿Ante tamaña ruindad sin sentido? Esos animales descorazonados han arrasado la faz de la tierra y el fondo del mar. ¿Cómo voy a mantener la calma? ¿Por qué deberían guardar inquina alguna hacia las sirenas? Las pobres solo buscan vivir en paz. Tanto ellas como las hadas han vivido siempre ocultándose de los humanos, por ese preciso motivo, ¿no? Así es, si no nos hubiéramos topado con ellas en nuestro periplo, habrían tenido que enfrentar esta amenaza solas. Exacto. Figúrate qué tragedias podrían haberlas asolado no ser por nuestra ayuda, atacadas por esos facinerosos sin que nadie viniera a socorrerlas. Duele solo de pensarlo. Tienes razón, mas sería un error dejarnos consumir por la cólera. ¿A que tú lo ves del mismo modo, Airin? Sí, supongo. La rabia nos ciega y nubla nuestro juicio. Créela, lo dice por experiencia propia. Así es, pero... Venga, amigos, tenemos preocupaciones más acuciantes, en concreto las pobres sirenas, que huyeron aquí pensando que estarían a salvo. Eso mismo iba yo a decir. Vale, a ver, hay unas escaleras aquí mismo, ¿no? A ver qué hay por acá. ¿Y por aquí a dónde voy? Una escama de dragón. Unas botellitas de agua mágica. ¡Ah, largo!
¿Humanos? ¿No sois monstruos? ¿Es verdad que habéis venido a ayudar? Pues venga, eliminad a esos monstruos, no os hagáis de rogar. Pues eso intento, pero si es que esto tiene pinta de ser un laberinto. A ver si veis algo por aquí. Un collar de inmunidad. Qué cosa más rara ha hecho ahí la cámara. Me ha dejado la cabeza un poco para allá. A ver, vamos a seguir bajando. Una armadura completa. Pues volvamos a subir. A ver, vamos a ir por aquellas de arriba.
En principio no he visto ninguna vasija ni ningún cofrecillo, a excepción de este. Oro, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Por si acaso no he visto bien. Pero yo juraría que no vi nada. Nada, ala, vamos para abajo. Vale, no entendí muy bien eso. Pero bueno, vamos a mirar por aquí qué hay.
Vamos a ver qué hay por aquí y luego ya bajamos. Oro. ¡Oh, no! ¡Malditos monstruos! Venid a por mí, que no me vais a amedrentar. Os arrancaré la cabeza y os daré una tunda que no os podréis ni sentar. Ah, ¿que no sois monstruos? Pues casi me echo a gritar. Mirad cómo me tiembla la cola. No lo puedo hacer parar. Vamos a bajar por aquí a ver qué hay. Pues nada. No ha habido nada ahí. Qué raro. Una campanilla angelical.
Bueno, ahora lo revivo. Oro, o sea que es aquí ya. Y me ha quedado sin explorar pues un montón de cosas. Pero bueno, ya las exploraré. Vuestro pérfido embate os ha traído hasta aquí, pues una sola pisada más hacia las sirenas, y no hallaréis perdón ni escape. ¿Humanos? ¿Bajo el bar? ¿Qué demonios se os ha perdido por aquí? Bien podríamos volverte la pregunta. ¿Por qué profanáis este santuario con vuestra infame presencia? Veo que la bocosa no se estremece ni tiembla ante un ser aterrador como yo. Venid, moriréis como murieron vuestras queridas sirenas. Eso mismo, lo que ha dicho ella. ¿Se encuentran bien vuestras mercedes? Así es, y todo gracias a vosotros. Sois héroes como no hay otros. Pero, ¿qué hacen unos humanos en el fondo del mar? ¿Puedo saberlo o es mucho preguntar? Tanto las hadas como otras sirenas nos imploraron que acudiéramos en ayuda de vuestras mercedes. ¿Hay más sirenas aquí? ¿Precisan socorro ellas también? Tiene que haberlas, sin duda. Los monstruos aparecieron de la nada y todas huimos despavoridas en desbandada. La reina trató de agruparnos para que no quedase nadie a su suerte. Por favor, debéis rescatarlas, es cuestión de vida o muerte. No teman vuestras mercedes, pueden confiar en nosotros. Las libraremos del yugo de los monstruos con presteza. Cuando me quedé sola pasé un miedo insoportable. Gracias por ayudarme, nadie me dijo que los humanos fueran amables.
Vale, a ver. Yo vine por aquí. Que yo subí. Una túnica encantada. Vamos a ver si hay algo por aquí. ¡Gigadein! 当たれ。生きた。 A ver, yo vine por ahí. ¡Gigadein! ¿Y por aquí qué hay? Un tridente de guerra. Y a ver por aquí abajo si hubiese algo. Una botellita de agua mágica.
Ya es aquí, ¿no? Huid, mis dulces sirenitas. Estas aguas ya no son vuestras, sino de Nuestra Señora Mariela. Esfumaos antes de que se me ahume el pescado. El santuario de las sirenas es nuestro legado más sagrado. Dejarlo en vuestras sucias manos sería el peor de los pecados. Toma, hostia, que le ha dado. Por las barbas de un patapalo. ¿Qué diantres hacéis aquí, pezqueñines? Esa misma pregunta os devuelvo otra vez. Boquimuelles descerebrados, los únicos intrusos aquí sois vosotros. Venid, amigos, acabemos con estos merluzos. Claro, como son peces, ¿no? Merluzos. La verdad es que Noa es ingeniosa, ¿eh? ¡Gigadein! 手伝うよ。ルカナ。ここでしょ。それ。で。はあ。みんなの痛みを知れ。¿Te encuentras bien? Ay, no, es culpa mía. No debí provocar su ira. ¿Cómo he podido hacer semejante tontería? No. Es que la desfachatez de esos pelagambas me deja literalmente sin aliento. En otra circunstancia intentaría amansarte, hermana, pero en esta ocasión resulta imposible no compartir tu enojo. Aún así, toma aliento y aquieta el ánimo. Debemos escuchar con atención lo que las sirenas tengan a bien contarnos. De acuerdo. Díganme, ¿está aquí la reina? Sí, la encontraréis un poco más adelante, pero la siguió un monstruo, era de lo más inquietante. Gruñía y gritaba a sus aliados, los golpeaba como si fueran animales. Aquella bestia era insólita, ¿cómo puede hacer daño a sus iguales? Si se comporta con ellos con tal ferocidad, no tratará a los humanos con menos crueldad. Entonces, ¿reina la discordia y no el convenio entre las filas de los monstruos? Un detalle muy valioso. Agradecemos su ayuda a vuestras mercedes. Y yo la vuestra, no sabéis cuánto, pero debéis ir a salvar a nuestra reina, o esto acabará en llanto. Vamos a ir a salvarla, claro que sí.生きた。
Un elixir de sabio. Vamos a echarle por lo que pueda pasar. Vale, voy a echar una protección sagrada, porque ahora que los tengo ya medianamente curados,ですか、人魚の女王は殺しちゃダメなんですって。去ってくるようにベリアル様から言われていて。知ったことじゃないわ。私より目立つやつや綺麗なやつにはみんな消えてほしいの。はあ、仲間に怒鳴りつける怖い魔物ってあんたのことね。人間？ここ海の中よ。どうやって？ porque tú estás aquí. あんたたち人間がいるってのがよっぽど想定外みたいね。いいことを教えてあげる。何でもかんでも自分たちの思い通りに行くと思ったら大間違いってこと。何よ。ただのガキンチョが生意気な。Un poco solo. ただの？そなた、この者たちから何も感じぬのか。ハーゴン直属という割に大した力もないようだな。なんですって？だからあんたみたいな生意気なやつ消したいのよ。だからダメですって。ベリアル様が女王は生き延びにと。黙りなさい。大体なんで殺しちゃいけないのよ。それは知る必要はないとのことでして。バカにして。そんなやつの言い分聞く義理はないわ。うちはもめもそこまででお願いします。女王様には触れさせませんよ。あんたもずいぶん育ちが良さそうなお嬢さんね。まったく腹が立つわ。小綺麗にして偉そうな態度で私に盾つくやつばかりね。絶対に許さない。まずはこっちの世間知らずなチビたちからやっておしまい。それなら文句はないでしょうが。はい、喜んで。Vale.
Pues nos enfrentamos a ellos. ¡Nikita! 一人じゃないわ。Lo de la neblina no nos ha hecho nada. ¡Giga Drain! 一人じゃないわ。修行の成果。 ¡Nikita! セラ！無理しないで。感謝感謝。くらえ。無理しないで。ありがとう。あんたたちの思い通りにはならないって分かった？ Lo mismo digo. こんなただの人間の子供に負けちゃうわけ？嘘でしょ？ Si quieres probamos contigo. ただの人間の子供ではない。彼らは勇者の血を継ぐ者たちだ。侮ったそなたたちが愚かであったな。勇者の血？ミリエラ様、お助けを。あら、さっき散々私に逆らわなかった？ベリアルの言うことがどうのこうのって。だったらベリアルに助けてもらえばいいじゃない。そんな。だってベリアル様に逆らえばミリエラ様がお叱りを受けると思って。言い訳は結構よ。はっ。 Qué cabrona. これは私が作った結界だ。私にもこの程度のことはできる。 Pues muchas gracias, reina. ありがとうございます。礼を言うのはこちらの方だ。おかげでこの聖域から邪悪な気配は消え去ったようだ。逃げられてはしまいましたが、ひとまずは良かったです。どうしました？彼女を取り逃がしたのが悔しすぎて怒りの笑い
なんでしょうか。 A saber, estará loca. 違うよ。今ので分かった。私たち勝てる。ハーゴンたちに絶対勝てるってことよ。 Ah, pues es una buena actitud. Di que sí, Noah. どういうこと？今の戦い、ただあいつらの内輪もめを見せられただけだったけど。だからそれよ。妖精の城でベリアルがここが襲われてることをなんでか教えてくれたでしょ。で、さっきのミリエラはベリアルの言うことなんか知ったことかって怒ってた。つまりあいつらはチームワークもなければ相談することも協力することもないってこと。むしろ邪魔し合ってる。しまいには逆らった部下を犠牲にするし、あいつらは点でバラバラよ。でも私たちには世界中に協力してくれる人たちがいる。人だけじゃない。妖精さんも竜王のひ孫さんも人魚もだ。小さな勇者の子よ。そなたの言っていることは正しい。そなたたちにはハーゴンに持てぬものがある。そなたたちは確かにまだ幼い。だが勝ち得た信頼は大きな力となろう。強大な敵と相まみえた時も決して忘れるな。我らがついている。私は聖域の被害を見て回ってくる。そなたたちは先に人魚の町へ戻るとよい。私は Vale. すぐに向かう。人魚を代表し、後ほどきちんと礼をさせてくれ。O sea que nos vemos ahora en la ciudad, ¿no?よかったですね。みんな無事に戻ってこられて。うわー、こうやって人魚さんたちが戻ってくると街も素敵に見えるね。人魚さんたちとお話もしたいし、街を見て回ってきてもいい？ Claro. やったーじゃあ街を見てきましょう。 Bueno, yo en principio ya lo he ojeado antes, ¿no? Nada. Qué dicha volver a casa tras tanto dolor acumulado. Oceánida es nuestro hogar, nuestro refugio más preciado. ¡Qué maravilla! Una ciudad habitada por sirenas. Es como si hubiera puesto pie en un cuento. ¡Qué alegría saber que se encuentran a salvo! La verdad es que me temía lo peor. Sobre todo si tenemos en cuenta que mientras más de esas bestias derrotábamos, más acudían en tropel y cada una mostraba mayor pujanza. Tan aciaga era la situación que empecé a dudar de si contábamos de veras con el poder necesario para derrotar al roñoso de Argon. Pero eso es agua pasada. Vuelvo a sentirme repleta de energía y que tiemble quien se atreva a enfrentarse a Servidora. Al fin y al cabo, contamos con un arma secreta que ellos no tienen. Y no solo eso, sino que tal cosa les es por completo desconocida. Si alcanzaran a ver el valor de colaborar, quizá no se lanzarían a herir a otros sin juicio ni reparo. Aunque cada uno de ellos en solitario puedan superarnos en músculo, no entienden que la unión hace la fuerza. ¿A que tú piensas igual? Claro. No esperaba menos, si incluso las sirenas y las hadas están de nuestro lado, y hasta nos apoya el bisnieto del mismísimo Draconarius.
Puede que ya no seamos tan solo los descendientes de Erdrick. Nuestras hazañas hablan por sí solas. Empezamos a ser héroes con todas las de la ley. Qué feliz está. A ver, ¿tú qué me cuentas? ¿No es una maravilla ver la ciudad llena de vida de nuevo? Me ha emocionado un poco, ¿sabes? Me refiero a lo que mi hermana ha mencionado acerca de la incapacidad de los monstruos de colaborar entre sí y de lo ventajoso que nos resulta eso a nosotros. No podría estar más de acuerdo. Más aún, me llena el corazón de orgullo ser testigo de cuánto ha crecido y madurado. Y lo mismo podría decirse de Áurea desde que comenzamos el viaje. Al principio se mostraba algo circunspecta y llevaba en el ánimo el hondo pesar de cuanto había padecido. Con todo, últimamente parece menos afligida, aunque solo sea un poco. Por otra parte, tú siempre fuiste un héroe, sin lugar a dudas, con lo que quizás sea yo el único que no ha cambiado un ápice, pues no. Seguro que lo dices para no herir mis sentimientos. Aún así, creo que mantenerse fiel a uno mismo también tiene una lectura positiva, ¿a que sí? Hemos de asegurarnos, eso sí, de no quedarnos a la sombra de nuestras capaces aliadas. Por cierto, espero que esto quede entre tú y yo. Claro, tranquilo, yo no le voy a decir nada a nadie. ¿Dónde estará Áurea? Ay, que estaba mirando a ver si veía una burbuja por ahí arriba y no vi a la sirena esa. Vamos a aprovechar para curarlos. Vale, está de arriba, ya la vi. La ciudad está a salvo y todo gracias a nuestro empeño. Aunque ya sea demasiado tarde para Arroyo Luna, me alivia saber que hemos podido salvar el hogar de otras gentes. ¿Recuerdas aquella ocasión en Madrigonia en la que se me preguntó si un héroe debía acabar con un enemigo que suplicara clemencia? En ese momento no supe qué responder. Mas ahora sí, se nos otorgó un don, el poder de los héroes, para llevar la luz a todo rincón amenazado por las tinieblas, para prometerle un futuro a la gente. No se trata de un instrumento para dar sentencia, ni tampoco para castigar a nadie. ¿Concuerdas conmigo, verdad? Sí. Cuando acabábamos de emprender nuestra misión, veía el mismo sueño noche tras noche. Revivía la caída de Arroyo Luna. Mas después comencé a soñar con los momentos que estábamos compartiendo juntos, las viandas que disfrutábamos en compañía, nuestras riñas, incluso las lizas contra el enemigo. Antes pensaba que la finalidad de este periplo era infligir el mismo dolor que yo había sufrido a Argon y sus secuaces. Sin embargo, ahora sé que no es verdad. Y lo he advertido gracias a vosotros. Mi deuda para con vosotros es infinita. No, simplemente al principio estabas dolida, acababas de perder tu hogar, tu padre, a tu gente. Y ahora pues estás canalizando esa rabia
y viendo que hay que ayudar al resto. Y ya está. A ver qué nos cuentan estas. 助けてくれてありがとね。まさか人間がね。あんたたちが来てくれなかったら聖域もどうなっていたことか。でしょ、私たちのマブダチだよ。人魚の女王様はずっと人間なんか嘘つきだから近づくな、信じるなって言ってたのにね。全然そんなことないじゃんね。そうだな。撤回せねばならんな。女王様、聖域の方は大丈夫でした？ああ、おかげでな。なんと感謝を伝えればよいか。その前に私たち陛下に謝らないといけないことが。私たち陛下のお許しを得ずに妖精のラッパをお借りしました。妖精の城が敵に襲われていたのでどうしても行かねばならず、すみません。 Y no te cabrees. この人たちは無理になんて頼んでないの。私が勝手に持ち出したの。 En realidad sí, pero bueno. みな、それは謝るようなことではない。むしろ友である妖精たちを救ってくれたこと、 No está enfadada, así que 重ね genial. て感謝する。マーメイドハープを妖精たちからもらっただろう。ここにいるということは Claro, nos lo han dado las hadas. 少し貸してもらえるか。 Sí, sin problema. 本来これについていたものがあってな。それみんなにもらった耳飾りについてた真珠。ほう、これを見つけてくれたのもそなたたちとは。運命とは数奇なものだな。この真珠はマーメイドハープを彩るためのものだったのだ。きれい。そなたたちが海の世界にいてくれれば、我々も心強いこのマーメイドハープを使い、地上のみならず海の平和も守っておくれ。そしてこれは今回のことの礼だ。受け取ってくれるな。 Sí, claro. Y si es un sello ya, vamos, te luces. ¡Ah, la llave mágica! La tenían ellas. Genial. Ya, 妖精の城に戻ろっか。妖精さんからいろいろ話を聞かないと。Ahora ya podemos abrir un montón de puertas y cofres. Hemos tardado en obtenerla, ¿eh? あなた方のおかげで多くの命が救われました。心より感謝します。 Para eso そんな気 estamos. にしないで。妖精も人魚も人間も一緒にこの世界を守る仲間なんだから。あら、はっきり言われるとちょっと嬉しいわね。雨の祠からこちらに来てくださったのですね。
あなたたちのおかげで心の声を通わせられるようになったから、状況を聞いて急いでこっちに戻ってきたの。前に言ったわよね。私には紋章のことを話す資格が半分だけあるって。そのもう半分の資格をお持ちなのが Claro, es de ella. 私ということになります。二人で相談して心を決めたのです。Pues contar, あ venga. なたたちに全てをお話ししようと。 Y ya si sabéis dónde están los dos que nos faltan. あなた方の先祖にあたるロトの勇者と妖精族が力を合わせて作ったものです。遠い昔のことのようで、つい昨日のことのようにも感じるのは不思議ね。竜王を倒した後、5つの紋章はルビス様が勇者から譲り受けられました。そしてあの方は5つの紋章を我が身を目覚めさせるための鍵とされたのです。ルビス様を目覚めさせる鍵？ルビス様は偉大なる精霊にしてこの世界の創造主、柱たるお方です。それは逆に言えばルビス様の危機は世界の危機ということになります。ルビス様は悪しき竜王が倒された後も世界のどこかにうごめく闇を感じ取っていました。その闇がいつの日か大きく強くなり、ルビス様を傷つけ滅ぼそうとする前に眠りにつくことを決意されたのです。決して何人もルビス様に触れることがかなわぬ長く深い眠りに。眠りっていうより封印みたいに聞こえるね。その通りです。ルビス様は自らを封じることで世界を守ろうとしたのです。来るべき時が訪れるまで。来るべき時？世界に闇が迫り、ロトの勇者の血を継ぐ者が再び立ち上がる時です。そう、まさに今この時が来ることをルビス様は予見しておられました。ロトの勇者の血を継ぐ者が誠の勇気を持って闇に立ち向かおうとするなら、紋章のもとへ導くよう私たちに託されたのです。では私たちは誠の勇気を持つと判断していただけたということですね。そりゃそうでしょう。あんたたちはよく頑張ってるよ。まあこれからまだまだ大変だけどね。紋章はあと2つもあるもんね。それだけじゃないわ。ルビス様の目覚めに必要なのは5つの紋章だけじゃないの。他には何が必要なんですか？慌てないで。まずは5つの紋章が集まらないと話にならないわ。今は残るあと2つを探すのよ。とはいえ次はどこを探せばいいかな。Ya lo descubriremos. 海の世界です。人魚の聖域であったあのミリエラという魔物の胸に紋章のような石がついていたのです。私の見間違いでなければですが。Ah, que lo tiene el bicho 気 eso. づかなかった。やっぱりイライラするとダメだね。僕は別にイライラしてなかったけど見落としてたよ。君は気づいてた？ No, yo que iba a ver. ですよね。あんな状況じゃ気づけないですよ。あと最後の一つですが、正直見当もつきません。わかんないからデルコンダル王のところに行って聞いてみるってのは？あの王様知らないことはないなんて言ってたし。おお、なるほどね。うんうん、きっと力になってくれるよ。行き先が決まったようですね。では残る2つの紋章を探しに行ってまいりますね。あなた方が成長すればするほど敵も警戒し、さらなる力を持って対抗してくるはずです。十分に注意を。
Siempre tan directa la ensoñatriz. Es curioso que todas las generaciones, desde la de Erdrick a la nuestra, hayan tenido sus héroes propios. Antes de vosotros estuvieron vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros bisabuelos. Todos ellos fueron héroes a su manera, pues se encargaron de mantener viva la leyenda de Erdrick hasta que aparecierais vosotros para repetirla. Imagino que es hora de regresar al santuario. Venid a verme si os hace falta algo. Aunque no creo que necesitéis gran cosa de mí, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Sí, suponemos que sí. Ah, que desde aquí no puedo usar el teleregreso, vale. ¡Ay, lo han arreglado! Esto antes estaba roto. Me pregunto qué clase de persona será Pamplin, si bien no se trata de una persona como tal, ¿cierto? Más bien de una diosa. ¿Hemos de dirigirnos a ella con el debido decoro? ¿Tendré que hablarle polido? ¿Será que no hablas ya polido? A decir verdad, lo único que recuerdo del mito de Erdrick es que salvó al mundo del pérfido Draconarius. El capítulo de cuando creó los sellos con la ayuda de las hadas debió pillarme dormido o pensando en la cena. El mar nos llama, primo. Hemos de visitar a la reina de las sirenas por si supiera del paradero de Mariela. Bueno, hemos de visitar a esa. ¿Qué pasa ahora? Esperad. Claro, por eso no podía usar el teleregreso. ¿Pasa algo si les hablamos del tema, jefa? No veo por qué no. Toda ayuda es bienvenida. La leyenda de los héroes es la historia misma del mundo que habitamos. Si van a seguir la senda heroica, deben saber sus orígenes y hacia dónde los conduce. Muy bien. Soy la que deja constancia de todo cuanto ha existido para poder hacer frente al futuro con los ojos bien abiertos. Querría enseñaros algo. Por favor, seguidme. ¿Qué es esto? Un artefacto que atesora los recuerdos de las hadas. Bueno, que atesoraba más bien. Los hórridos lacayos de Argon nos los arrebataron todos. Lleváoslo y esparcidlos por todos los rincones más recónditos del fondo marino, para que las hadas no puedan dar con ellos nunca más. Eso dijo su líder. ¿Se refiere al demonio aquel, el amarillento, contra quien peleamos aquí? No, no fue él. Era un monstruo que había adoptado la forma de una mujer. Vino un poco antes de que apareciera aquel otro demonio. Una mujer al mando, las honduras del mar. ¿Tal vez se tratase de Mariela? Es muy probable, mas ¿pueden en verdad las hadas o los monstruos hurtar recuerdos como quien toma libros de anaquel ajeno? Ay, lo lamento. No os he explicado bien cómo funciona este sistema, ¿verdad? Pues no. En cierto modo, lo has descrito a la perfección. Son lo que los humanos llamaríais diarios o registros históricos. Mi labor consiste en dejar crónica de todo cuanto he visto, oído o aprendido, con el objetivo de que las futuras generaciones puedan beneficiarse de tales conocimientos. Grabo esos recuerdos en lo que llamamos crónicas del mundo. Al ojo humano, creo que tienen la apariencia de simples partículas brillantes. Muero de ganas por verlas, deben de encerrar no poco misterio. Y no solo recogemos los recuerdos de nuestro clan, también hemos dejado constancia de la leyenda de vuestros heroicos ancestros. Si nos hacéis el favor de ir en su busca y devolvérnoslas, seguro que vosotros también podéis sacarles partido. ¿Qué me decís? Claro. Muchas gracias. No hace falta que las crónicas del mundo sean vuestra prioridad absoluta, urge mucho más reunir los sellos. Antes de partir, tocad con la mano esta piedra. Bien, a partir de ahora, cuando entréis en contacto con una crónica del mundo, ésta sabrá cómo volver hasta aquí. Existen un total de 7. Os deseo la mejor de las suertes en su búsqueda.
Ya nuestra ruta nos llevaba al encuentro de Mariela, pero si el destino nos brinda alguna de esas crónicas en el trayecto, mejor aún. Vale. O sea que no podemos leerlas como tal. Han puesto una tienda de objetos ahí. Hola. Soy un limo bueno, en serio, lo juro, si fuera uno malo, las hadas ya me habrían echado. Pero dejaron que me quedara después de que otros monstruos las atacasen. Saben que no soy de los que hacen maldades. Sí, siempre tienen un limo en sus aldeas, vamos a llamarlo. Un escudo de tempestad. Mira un caballito. Oye, ¿y esto qué es? ¿Cómo hacer frente a monstruosidades monstruosas? Puede que las hadas no seamos las más forzudas, vale, pero eso no significa que esté todo perdido si te topas con un monstruo. Mantén la calma. Recuerda que más vale maña que fuerza. Lo suyo es emplear habilidades o conjuros que puedan otorgarte cierta ventaja, como tajo paralizante, aura espeluznante o regresión. Hay mejores maneras de enfrentarse a los monstruos que ponerse a atacar como una loca sin más. Párales los pies con la magia y demuéstrales lo que vale un peine. La naturaleza como fuerza estratégica. Los humanos os valéis de las fuerzas de la naturaleza para canalizar habilidades como ráfaga o relámpago durante los combates. Cuando se emplean con sabiduría, estos poderes pueden compensar fragilidades y proteger a los más vulnerables. Asimismo, cada monstruo posee afinidades y vulnerabilidades elementales. Conocerlas es clave para la victoria. Emplead técnicas aéreas contra enemigos alados o invocad descargas eléctricas para abatir a las bestias del océano. La naturaleza también es arma, escudo y aliada. Aprender a dominarla es el arte de sobrevivir. Tal es el consejo que os legamos nosotras, las hadas. He decidido dejar por escrito todas las técnicas que el héroe empleó en su cruzada contra la oscuridad. Reunir más fuerza, círculo vicioso, pinchusión, divisor. Estas no son habilidades propias de quien se limita a abrirse paso mediante fuerza bruta. Cada una revela una mente que piensa más allá del golpe directo, una inteligencia táctica que comprende que no todas las batallas se ganan con poder, sino con ingenio. Estoy convencida de que conocerlas será de gran valor para quienes deban seguir los pasos del héroe. Es un tratado acerca de los efectos especiales que los reyes confieren a quienes los llevan. ¿Quieres leerlo? Pues no, porque más o menos ya me lo sé, y como lo pone cada vez que recibimos un sello, pues paso. Un disfraz de perro. Un anillo de oración. Creo que por aquí no me quedaba nada más que abrir. Así que vamos a salir de aquí. Ah, que no puedo salir por ahí. Bueno, pues vamos a salir por aquí. Vale, y vamos a dejarlo por aquí porque ya hemos rescatado a las sirenas, hemos hablado con las hadas, hemos visto que nos hacen falta más cosas para invocar a Pampín, lo cual, pues bueno, ya lo sabíamos de jugar a juegos anteriores, pero no nos han dicho el qué. Lo que sí nos han dicho es más o menos, bueno, no es que nos lo hayan dicho ellas realmente, pero dónde estarían los otros dos sellos o qué podemos hacer para encontrarlos.
Así que a continuación iremos a buscarlos, a hablar con las sirenas, a ver si saben algo. Y a la ciudad de Rendarak era. Dirkandor. Rendarak es el que estaba destruido, es verdad. Dirkandor, a ver si el rey de allí, que supuestamente tiene muchísima información, sabe algo. Por fin tenemos la llave mágica, así que yo ahora igual me voy a abrir cofres por ahí, que tengo alguno en mente, de dónde están, y el resto pues los buscaré, claro. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado y queréis apoyar el canal, sois más que bienvenidos a suscribiros o darle like, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!